Gloria al Señor. ¿Tiene toda la Biblia en la mano? Qué bueno. Les saludo, hermano, en el amor del Señor. No voy a preguntarles cómo están porque todos se ven muy alegres, se ven todos muy contentos, amén. Muy felices. Esa felicidad nos da quién? Solamente. Él es suficiente, amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar toda la Biblia en nuestras manos para orar al Señor. Ya esta mañana hemos orado bastante, pero la Biblia nos dice que oremos sin cesar, amén. Y si la Biblia nos dice que oremos sin cesar, no debemos cesar en la oración, amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Dios amado, te adoramos, te exaltamos, te damos honor y gloria y honra y alabanza, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Gracias, Señor, por este día en el cual usted, una vez más, Señor, nos va a través de su palabra a enseñar, a consolar, a levantar. Espíritu Santo, denos la dirección el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, para que esta enseñanza penetre a nuestros oídos y haga un efecto consolador en nuestras vidas. Guíanos, Señor. La palabra dice que ella por sí sola es más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En tus manos estamos, Señor. Amén. Y ahora un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. No, me gusta más la. Aleluya. Hace unas semanas hablamos un tema denominado la providencia de Dios, ¿recuerdan? Y decíamos que Dios, el Dios creador, el Dios todopoderoso, obra providencialmente a favor de nosotros. Amén. El Dios creador obra providencialmente a favor de nosotros, su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros. Mira, así con seguridad, nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Amén. Okay. Y Dios en su providencia, que ese día lo conversamos, que era esa intervención oportuna que hace el Señor a través de su poder en los acontecimientos con el fin de ayudarnos, con el fin de beneficiarnos. En cada situación, sea buena, sea mala, sea trágica, sea beneficiosa, sea como sea cada situación que se nos presente, Dios en su poder interviene oportunamente para nuestro bien. Amén. Eso lo hablamos acerca ese día cuando desarrollamos el tema de la providencia de Dios. También decíamos que providencia significa prevenir. Dios ya prevé en el tiempo lo que a futuro nos espera y siempre va a estar actuando en beneficio de nosotros, sean situaciones trágicas, sean situaciones buenas, sean situaciones malas. Dios va siempre a actuar en beneficio de su pueblo. Amén. Él va guiando y dirigiendo la historia humana. Interviene siempre para bendecirnos, sea cual sea la situación. Y me tomo este tiempo para refrescar el tema, porque escuchamos prédicas. Y escuchamos. Dice por allí los estudiosos que cuando solo escuchamos, cuando mucho nos queda un 5% de lo que escuchamos. Cuando mucho. Entonces es necesario escuchar más.
Por eso les hago un pequeño recuento de lo que acabamos de hablar hace 2 o 3 semanas. Y recuerden que la semana pasada el pastor Rodolfo Marejo de Cumaná, él nos hizo una recomendación, ¿sí? Él nos dijo a nosotros, a la iglesia, de que era bueno que tengamos un papel y un lápiz. Cuando tenemos un papel y un lápiz en la mano, no solamente estamos escuchando, sino que al escribir, yo por lo menos cuando estaba muchacho, que estaba en el colegio, en el liceo, me acuerdo que mandaba un cuestionario y yo lo pasaba de un lado a otro, y así yo lo memorizaba. Cuando estaba en la universidad tenía que memorizar cosas, mi técnica era que comenzaba a escribir todo lo que, hacer como una copia, y en esa copia yo podía memorizar un poco más la información que necesitaba memorizar. Ese ejercicio debemos hacerlo nosotros siempre. Amén. Biblia, papel y lápiz. Amén. Gloria a Dios. Ya haciendo el resumen de la clase que vimos hace unas cuantas semanas, porque la semana pasada tuvimos que todavía, ¿cierto? El tema que vamos a desarrollar hoy se llama de la siguiente manera: la suficiencia de Dios. La suficiencia de Dios. Es decir, Dios es suficiente. Mira el hermano que tiene al lado: Dios es suficiente. Ahora yo le pregunto: ¿usted lo cree? Amén. Dios es suficiente, hermano. Dios es suficiente. Basta tener suficiente. Amén. Hoy nosotros, la Iglesia de Cristo, lo necesitamos, hermano. Necesitamos entender, comprender, meditar, asimilar. Que entre aquí en nuestras neuronas. Necesitamos entender que Dios es suficiente, no solamente de palabras. Estar convencido que Él es suficiente en mi vida. Su obra, su accionar, su proceder, su misericordia, su amor, su ayuda, su providencia son suficientes para nosotros, para el ser humano. Y solo queda de parte de nosotros, su pueblo, creerle y obedecer. ¿Qué nos queda a nosotros? Creerle y obedecer. Él es suficiente. Entonces, en el momento entendemos y debemos entender, terminar de entender que Dios es suficiente. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Creer y obedecer. Y eso lo vamos a extraer del texto que vamos a estudiar hoy, que todos lo conocemos. Pero en eso consiste la vida, el peregrinaje nuestro en el camino del Señor. Aprender, crecer cada día. Gloria a Dios. Éxodo 14. Segundo libro de la Biblia. Éxodo 14. Gloria a Dios. Aleluya. Éxodo 14, versículos del 13 al 33. Vamos a leer todo, porque si yo les digo que leemos una partecita y vamos a la casa a leerlo todo, lo otro, quizás muchos vamos a escuchar, a leerlo y otros no. Entonces vamos a leer todo el episodio la semana. Éxodo 14 del 13 al 33. Al 31, disculpe. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo,
y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas con muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la noche que Jehová miró, de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Un episodio largo pero hermoso, y me tomé el atrevimiento de leerlo todo, porque cada vez que leemos la Biblia, algo el Señor allí nos enseña. Qué maravillosa la palabra de Dios, qué hermosa la palabra de Dios. El paso del pueblo de Israel por el mar Rojo hacia la tierra prometida. La historia más destacada del Antiguo Testamento, entre tantas historias. El milagro más investigado y más cuestionado por los humanistas, filósofos, científicos, religiosos, etcétera, etcétera. Quienes se oponen al poder de Dios, pero no lo han podido lograr opacar. La manifestación del poder de Dios más grande de las descritas en el Antiguo Testamento, según todos los estudiosos de la Biblia, es superado únicamente por la historia del Nuevo Testamento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gran historia, ¿verdad? No es una historia, no es una comiquita, no es un cómic, porque ahora no es comiquita, ahora es cómic. No es un cómic. No es una historia por allí, es una realidad, una manifestación del poder de Dios, donde el Señor nos enseña a nosotros, su pueblo, y nos dice que Él es suficiente.
para hacer lo que Él quiera en función de beneficiarnos a nosotros, su pueblo. Un aplauso fuerte al Señor. Dios está presente en el mundo actualmente. Estuvo presente allí. Está presente y activo en el mundo. Él es real, Él existe. Tiene poder. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 16:9: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar. ¿Por qué contemplan la tierra? Para mostrar su poder. ¿A favor de quiénes? ¿A favor de quiénes? De los que le temen. Dicen otras traducciones, de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dicen otras traducciones, de los justos. Dicen otras traducciones, de los obedientes. Para mostrar su poder a favor suyo y a mi favor. Ese es el Dios del cual creemos. Ese es el Dios por el cual estamos aquí reunidos el día de hoy. Ese es el Dios que abrió el mar rojo en dos e hizo pasar a su pueblo. Pero en esa historia que leímos en 20 y tantos versículos, hay una serie de enseñanzas y verdades que debemos asimilar, que debemos escudriñar y comenzar a digerir para nuestra vida espiritual. ¿Ven? Gloria a Dios. Aquí tenemos al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. ¿Es usted escogido por Dios? Amén. El Señor en su providencia los venía dirigiendo hacia el mar rojo. Pero ellos no lo veían así. Ellos lo veían como que había un ejército poderoso, sanguinario, maquiavélico, destructor, dirigido por Faraón, que gobernaba Egipto, donde ellos habían sido esclavos, y que querían alcanzarlos porque querían descuartizarlos, acabar con ellos. Para su verdugo Faraón era la ruta perfecta, porque Faraón sabía que por donde ellos iban recorriendo, que ellos les estaban persiguiendo, él sabía que se iban a encontrar en un callejón sin salida. Faraón sabía que donde ellos iban marchando, caminando, corriendo, asustados, despavoridos, ellos sabían con qué se iban a encontrar enfrente. Faraón lo sabía. Y por eso iban confiados detrás del pueblo de Israel. La mejor artillería de esos tiempos, 600 carros. Los carros para ese tiempo eran como estilo carretas, hechas de madera y de hierro, dirigidas, arriadas por bueyes, por caballos. Cada carro tenía un capitán y ese capitán tenía un grupo a su mano. Es decir, que no eran 600 personas, eran como quizás hasta más de 2.000 personas las que venían detrás del pueblo de Israel, armados a los dientes, con espadas, con armas de ese tiempo. ¿Con qué fin? Darle besitos y abrazos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Acabarlos a todos, a toditos. Acabarlos a todos. Hombres, mujeres, ancianos, niños, venían despavoridos, todos indefensos, a su percepción, asustados, nerviosos, desesperanzados, paralizados del miedo, porque el miedo paraliza, ¿cierto? Hay un momento en que el miedo no te deja avanzar, que pareciera que te tiene paralizado. Allí venían y volteaban. Ellos no veían casi hacia adelante, ellos lo que hacían era voltear y veían las nubes de polvo que levantaban las patas de esos caballos y esos carros que venían por allí rodando. Y escuchaban el rugir, el ruido de ese ejército, y eso los paralizaba del miedo. Cuando volteaban y veían, se están acercando, mira muchachito, agarra el niño, mira. Esa era la historia. Agarra a mi mamá que está anciana, agárralo, apurémonos, apúrate muchacho.
gente nerviosa, asustada, con nervios, desesperanzados. Pero ahora se encuentran algo al frente. Nada más y nada menos que el impetuoso Mar Rojo. No hay salida, no hay escapatoria, no tienen a dónde ir ya. Que allí se dice que salió la frase entre la espada y la pared, entre la espada de Faraón y la pared, porque el Mar Rojo era una pared para ellos. Se dice que la frase viene de allí, de esos orígenes. ¿Cómo está? Aquí está entre la espada y la pared. Está entonces como el pueblo de Israel al frente del Mar Rojo. Y dice la Biblia, en los versículos previos a lo que acabamos de leer, dice que temieron en gran manera. No solamente temieron, sino que fue en gran manera. Y ese temor, ese susto, me imagino que sudaban frío. ¿Qué hace uno cuando está asustado? Desesperado. En ese desespero, como temieron en gran manera, dice la Biblia que temieron en gran manera y entonces ¿qué? Clamaron al Señor. Pregunto, ¿por qué clamaron al Señor? Porque temieron. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un temor encima, tenemos un problema, una situación? ¿Qué hacemos? Una conducta normal de alguien que sabe que Dios existe y que puede auxiliarnos en un momento difícil. Amén. Pero junto al clamor, dice la Biblia, clamaban al Señor porque tenían miedo, pero a su vez cuestionaban a Moisés, que era el líder que Dios le había puesto para que los dirigiera. A su vez cuestionaban a Moisés y decían, bueno, pero ¿será que allá en Egipto no había un sitio donde enterrarnos a nosotros, que nos traen para acá? ¿Por qué nos hicieron ese recorrido? Tener que recorrer tantos kilómetros, tanta distancia, este susto que tenemos, todo este padecimiento, para llegar hasta aquí al frente del Mar Rojo. Aquí no hay escapatoria. Dice alguno por ahí, tanto nada para morir de orilla. Tanta cuestión, tanta bullaranga, tanta dirección, tanto decirnos que nos metamos por aquí, por allá, tanto correr, tanto mandarnos a que vengamos para acá, para que tengamos que morir a la orilla del Mar Rojo. Pero yo clamaban al Señor. Pero a su vez también cuestionaban lo que estaba sucediendo. Una crónica de nuestras vidas. Una demostración de lo que hacemos usted y yo. Una crónica de lo que pasa por nuestras mentes cuando estamos en situaciones de crisis. Clamamos al Señor, levantamos nuestras manos al Señor, pero en medio de todo cuestionamos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tuve que hacer esto? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué tengo que estar por esa situación? ¿Por qué tengo yo que estar enfrentando esta situación que viene detrás de mí y que me viene persiguiendo y que ya no tengo escapatoria? ¿Por qué? Llenos de situaciones terribles en nuestras vidas y no nos damos cuenta que estamos en las mismas condiciones de ese pueblo de Israel a la orilla del Mar Rojo. Allí estaba Faraón con su ejército detrás de ellos. Y dice la Biblia en 1 Pedro 5:8 que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda tras nosotros también queriéndonos devorar a través de las circunstancias, a través del problema, a través de la tragedia, a través de la situación que tenemos en nuestra vida. ¿Y qué hacemos nosotros en lugar de creerle a Dios? Realmente lo que hacemos es voltear y ver el polvo que levantan los caballos y ver el ruido que hacen los carros. Eso que pasaba al pueblo de Israel en ese momento es tal cual tu situación y mi situación cuando enfrentamos un problema. Andamos asustados, andamos temerosos, llenos de miedo, de impotencia, y decimos: es preferible que haberme quedado como estaba antes.
Es preferible estar como yo estaba antes, en la situación que estaba antes. Estoy desesperado, estoy deprimido, no hay lo que hacer, no encuentro salida, no sé qué hacer con mi vida. Ayúdanos, Señor, pero no sé qué hacer. La semana pasada el pastor Rubén hablaba de Romanos 1:11, donde el Señor, el mensaje que nos daba es, nos decía que a fin de que seamos confirmados. Hay que estar confirmados en el Señor para poder entender lo que Dios quiere con nosotros, aún en medio de la dificultad, la tragedia o las circunstancias que estemos atravesando en nuestras vidas. Hay que estar confirmados en Él. Clamamos al Señor, pero no entiendo. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. Clamaba al Señor, pero no entendía. Ellos no entendían, no estaban conformes, no se sentían bien del por qué tenían que estar al frente del Mar Rojo. Y lo que nosotros ignoramos, hermanos, lo que ignoramos es que Dios el Padre es el estratega, que Dios el Padre es el que planea, que Dios el Padre es el que ejecuta y el que está detrás de todo a fin de bendecirnos y ayudarnos a seguir adelante. El pueblo de Israel solo que debía creer y obedecer, seguir las órdenes de Dios. Ese Dios que venía acompañándolos como una nube desde que salieron de Egipto. Y ellos veían la nube. Y ellos vieron los milagros. Y ellos vieron lo que estaba sucediendo. Ellos veían lo que Dios hacía por ellos. Pero la circunstancia ahogó, opacó todo eso que Dios había hecho por cada uno de ellos. Ellos no lo habían comprendido, a pesar de que venían acompañados por el mismo Dios, por el mismo poder de Dios que los había librado de las plagas en Egipto, por ejemplo. Y no habían comprendido que ese Dios de poder que los había librado de las plagas en Egipto, ese Dios de poder les iba a dar la salida. Ahora, ¿somos nosotros distintos a ellos? No. Esa nube de Jehová estaba acompañándoles. Aún cuando estaban, ahí estaba la nube, que estaban ellos viendo para todos lados. ¿Qué hacemos? Aquí está Faraón, ya nos está alcanzando. Ya no hayamos qué hacer. Ya nos está alcanzando, nos van a matar, nos van a descuartizar. Y estaba la nube de Jehová. Ya se nos acabó el tiempo, no tenemos para dónde ir. Ahí está el Mar Rojo, aquí está Faraón. Estamos entre la espada y la pared. Y estaba la nube de Jehová. Y ellos veían la nube de Jehová. Nosotros vemos el poder de Dios, vemos como Dios obra milagros, vemos como Dios hace cosas que a veces ni nos imaginamos. De igual manera nos dejamos abrumar por las situaciones. Amén. Aquí está la nube de Jehová sobre tu vida y sobre mi vida. Aún en nuestras preocupaciones, aún en nuestro desespero, aún en nuestros duelos, los que hemos atravesado duelos, los que acaban de atravesar duelo, en medio del duelo está la nube de Jehová sobre nosotros, está el poder de Dios sobre nosotros, aquí visible, pero en el Espíritu. Amén. Y los israelitas llegan a esa gran muralla. Yo pregunto aquí algo, mis hermanos. ¿Quiénes tienen el Mar Rojo enfrente ahorita? Tenemos un Mar Rojo enfrente, impetuoso, gigantesco, que no hallamos cómo atravesarlo. Pero quien tiene el poder para abrirlo es Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él tiene el poder. Señor, pero es que no puedo, pero es que estoy desesperado, no tengo ya fuerzas, ya no doy para más. Allí está la nube de Jehová. Pero es que van a acabar conmigo estos problemas, pero es que ya no puedo más. Me quiero morir. Aquí está la nube de Jehová.
Eso pasaba con el pueblo de Israel. Eso pasa con tu vida y con mi vida hoy día. No quiero seguir en esto, ya no doy para más. Yo no sirvo para esto. Mejor estaba antes. Mejor estaba con mis amigos de antes. Mejor estaba con mi estilo de vida de antes. Mejor estaba con mis comodidades de antes. Y allí está reposando la luz de Jehová sobre nosotros. Gloria a Dios. Y esto es tremendo, hermano, porque prefiero morir, hermano. No podemos preferir morir, porque es una rebelión en contra de Dios. Dice la palabra en Job 14 que Él tiene determinado nuestros días en esta tierra. Es Él quien lo decide, no nosotros. Y eso lo debemos repetir todos. Yo mismo me lo repito. A veces las circunstancias del problema son tan fuertes que nuestra salida pareciera ser salir de la tierra. ¿O no? O a ninguno se le ha venido por la mente cuando están esos problemas, prefiero estar con el Señor. No, ¿Ah? todavía no. A ti no, pero quizás a un 95, 96% de la audiencia ha pasado. Porque como tenemos la esperanza de que aquí no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, entonces como tenemos esa promesa, yo no quiero estar en ese sitio donde no hay llanto, ni clamor, ni dolor, que está aquí llorando. Pero hermano, el libro de Job lo dice, nuestros días están determinados sobre la tierra. Es el Señor el que decide. Si Él me tiene aquí en la tierra, es porque todavía no me toca irme con Él. No, todavía no me toca. Y si no me toca todavía tengo que hacer muchas cosas para Él, a su servicio en esta tierra. Amén. Quizás a uno le quedó una semana, un día, 4 días. Pero quizás a uno nos quedan un poco de años encima. No sabemos cuánto. Pero lo cierto es que mientras estemos en esta tierra por voluntad del Padre, debemos nosotros seguir adelante, creyéndole a Él y obedeciéndole a Él, sabiendo que la nube de Jehová está sobre nosotros. Amén. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? En su nombre. Ellos no se sentaron a reflexionar en medio de esa situación tan fuerte que tenían a Faraón allá atrás. No se sentaron a reflexionar en todo lo que Dios había hecho por ellos. Y eso pasa con nosotros tal cual. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en sus vidas? Vámonos por la parte de las enfermedades. ¿Cuántas enfermedades el Señor ha sanado en tu vida? Podemos hacer cada uno un libro. El Señor ha estado presente en todos los eventos de mi vida, en su vida. En todos ha estado presente. Así como estuvo esa nube reposando sobre ese pueblo asustado y atemorizado allí al frente del Mar Rojo, el Señor ha estado presente en todos los eventos de nuestras vidas. Ahí está una niña, Fabiolita, en estos días en el Hospital Central de Maracay. Esa niña no dejaba de convulsionar. Y en el carro lo que hacíamos era puro orar al Señor, porque convulsionaba y convulsionaba y convulsionaba. Y ese Señor, yo sé que tú estás. Y la veíamos en ese estado de salud, pero yo sabía que el Señor estaba allí. Y en el hospital allí no había cama donde colocar a la niña, no había cama, hermano. Ahora, ¿es motivo eso para yo renegarle que Dios no está allí presente? Su nube estaba allí presente, aun cuando no había cama, aun cuando no daban cama a la niña, aun cuando no había tratamiento, aun cuando no había humanamente nada de eso. La nube de Jehová estaba presente. Amén. Eso puede obedecer a Dios. Nos lamentamos, lloramos, nos desesperamos. Porque hemos estado en callejones sin salidas. Yo he estado en callejones sin salidas. Yo he estado en situaciones donde no hay lo que hacer, donde el único recurso son las rodillas. En medio de una noche, de una madrugada, el único recurso son las rodillas y la boca para hablar al Señor. Y el Señor
ha demostrado que Él está allí, sobre nosotros, en nosotros, alrededor de nosotros. Esta semana vimos una clase hermosa que va a ir poco a la iglesia acerca de la depresión. Y el hermano que nos daba el taller nos hablaba acerca del enfoque. Debemos enfocarnos en eso bueno que Dios ha hecho por nosotros. Tengo este problema, pero el Señor me sanó una situación estomacal terrible donde pensaba que iba a morir. Y ese Dios que hizo ese milagro por mí también va a hacer este milagro. Pero el Señor sanó una enfermedad que es un cáncer. Y si el Señor hizo ese milagro, también va a obrar de alguna manera en esta situación que estoy viviendo. Enfocarme realmente en lo que Dios ha hecho, en lo bueno que ha hecho por nuestras vidas. El pueblo israelino está en ese momento enfocado. Ellos tenían la nube de Jehová, pero veían el polvo y el ruido de los caballos. Veían el polvo y el ruido de los caballos. Sus ojos veían el poder. La nube de Dios que para ellos era visible. Para nosotros nuestro Dios, yo digo, la nube está acá, pero nosotros no podemos ver la nube porque no es visible para nosotros. Es el Espíritu, el Consolador, que el Señor dijo que iba a quedarse con nosotros y que no nos iba a dejar solo. Pero ellos podían ver visiblemente la nube, y aunque sus ojos veían la nube, su corazón estaba en Egipto, su corazón estaba allá. Amén. Aún en los momentos de tragedia, ¿cuántos hermanos han atravesado tragedias aquí terribles? Fuertes, muertes trágicas de hijos. Hubo un año que como 4 hermanas perdieron a sus hijos en muertes trágicas. Y aquí están, creyéndole al Señor, creyéndole a Dios, obedeciendo a Él. Amén. Porque aún en el duelo, hermano, el Señor fortalece. Porque aún en el duelo, aún en la funeraria, aún al lado del cajón allí del féretro, aún allá en el cementerio, en el crematorio, aún en el sitio donde estemos en el duelo, la nube de Jehová, el poder de Dios está sobre nosotros, consolándonos, ayudándonos, levantándonos. Amén. ¿Y cuántos son testigos de eso? Gloria a Dios. Este pueblo tenía un corazón pendiente de lo que estaba pasando, contemplando el problema, haciéndole una arquitectura con su mente al problema. Y no se daban cuenta que había una nube de Jehová que estaba reposando sobre ellos y que venía desde Egipto, ayudándoles en todo el recorrido, en todo el peregrinaje, en todo su recorrido, venía acompañándoles y ayudándoles. ¿Usted tiene un problema ahorita, hermana Ana? ¿Usted tiene un problema, hermana Aide? Sí hay problemas en nuestras vidas, pero la presencia de Dios, el poder de Dios, que es más que todo cualquier problema, está allí acompañándoles en todo momento. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y dice Romanos 8:28, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Piensa algo curioso que podemos observar en este texto. Y que es necesario que le metamos la luz. Siempre cuando estamos nosotros frente a un mar rojo, cuando estamos frente a una situación que nos tiene acorralados, cuando estamos frente a una situación trágica, pudiera ser, donde no hayamos que hacer, no tenemos opción, generalmente tenemos dos opciones: o lo hago o no lo hago, me pasa esto, me pasa lo otro. Quiero decirles algo, el Señor nuestro Dios Todopoderoso, Él siempre tiene una opción adicional. Él siempre tiene una opción adicional, que no son nuestras opciones, pero Él tiene una opción para glorificarse y mostrar su poder sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre su iglesia. Él la tiene. Él tiene una alternativa siempre adicional, y la tenía allí con el pueblo. El pueblo de Dios decía: o nos ahogamos en el mar, o nos descuartizan con las espadas los egipcios. No había otra.
Jehová tenía otra debajo de la manga, con su poder, para el bien de su pueblo. ¿Ellos lo sabían? No lo sabían. Siempre Dios tiene una alternativa distinta. Por ejemplo, en una oportunidad quisieron confundirlo y le preguntaron a él, los fariseos, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Darle o no darle? Quisieron poner a Jesús entre la espada y la pared. Si le daba, estaba dándole crédito a favor de César. Si no le daba, estaba yendo en contra de la autoridad. Sacó Jesús su tercera alternativa: dar a César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. El Señor asomó su alternativa donde se incluyó él, porque dijo: a César lo que le corresponde a César y a Dios lo que es de Dios. En las dos alternativas está metido Dios. ¿Es listo pagar o no? Así somos nosotros. Tenemos alternativas y no está presente el Señor en ninguna de ellas. Y ahí entra el Señor y entra en su alternativa: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otra oportunidad vienen también a querer poner entre la espada y la pared al Señor. Cuando el caso de la mujer adúltera, Juan 8, la parte de César está en Mateo 22, y en Juan 8 el tema de la mujer adúltera. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto sexual, en adulterio. Ha sido sorprendida en adulterio esta mujer. Claro, querían acorralar a Jesús. Si la apoyaban, ¿qué pasaba? Si no la apoyaban, ¿qué pasaba? Entonces, dice el versículo 7, Jesús les dijo: el que de vosotros que esté sin pecado, que lance la primera piedra. De toda esa gente que estaba allí, ¿quién era el único que podía lanzar la piedra? Cristo. Tenía la autoridad, el poder, era Dios encarnado en el hombre. Le sacó la alternativa. Los mostró todito, lo que ellos no esperaban. Y ahora Jesús se dirige a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Ninguno te condenó. Mire, el Señor le da una solución ahora a la mujer. La mujer estaba en qué opciones. La mujer estaba: o la mataban o la mataban. No tenía para dónde agarrar. ¿Y qué le dijo el Señor? Mujer, vete y no peques más. La alternativa que le dio Dios. Dios siempre saca su carta bajo la manga y la va a sacar con usted y conmigo. Amén. Dios siempre saca una alternativa que nosotros no esperamos. Visualice su mar rojo, hermano. Yo que tenemos un mar rojo todos en común. Visualice su mar rojo. El hermano va a decir por allí: hermano, yo no tengo un mar rojo, yo tengo todos los mares de toda el globo terráqueo. 7 mares. Yo no tengo solamente el mar rojo, tengo el Atlántico, tengo el Caribe, tengo todo. El Atlántico y el Pacífico. Gloria al Señor. Él siempre tiene una carta bajo la manga, mi hermano. Ese es el Jehová creador de Dios nuestro. Dice la Biblia en Isaías 55:8: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. No es lo que nosotros pensamos, no es lo que creemos que Jehová va a hacer. Él va a hacer lo que Él quiere hacer con quien le quiere hacer en el tiempo que Él lo quiere hacer. ¿Cómo lo quiere hacer? Porque Él es Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de los encuentros de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el Dios tuyo, mi Dios, el Dios de la iglesia, el Dios de Venezuela. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y los israelitas quizás estaban contemplando ese mar hondo. Si me meto allí, yo no sé nadar.
Hermano, porque nosotros contemplamos el problema y hacemos una arquitectura del problema. Imagínense David frente a Goliat. Oye, mide 3 metros con 13.5 centímetros, tiene la cara como un camión gruesota, tiene una espada gigantesca que nada más al pasar me parte en dos. No, David no veía eso. David veía que ese Dios que lo iba a librar fue el que lo libró de aquel animal salvaje. Ese Dios de poder era la alternativa de David. Y por eso es que David le dice: tú vienes contra mí con espada, arcos de balina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, que era su alternativa. Y con una piedrita en la frente, el hombre se está pensando un guerrero de ese tamaño con una piedrita en la frente va a morir. La alternativa de Dios. Lo que nosotros menos pensamos. Por allí sale Jehová con su opción a demoler y a quitar del medio todo aquello que haga daño a su pueblo. Amén. Queda de nosotros solamente clamar a Él y creer a Él. Amén. Amén. Dios es suficiente. Usted no tiene nada, tiene al Señor. Él es suficiente. Se siente solo. Dios es suficiente. No tiene la calidad de vida que tenía antes. Dios es suficiente. Es suficiente, Dios. Es suficiente. No, pero no tengo, no sé qué pasa, no consigo el esposo, la esposa. Hermano, eso vendrá en su tiempo. Dios es suficiente en nuestras vidas. No voy para la iglesia porque quiero conseguir mi esposo, el novio, la novia. No, Dios es suficiente. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y si no se lo pone enfrente es porque Él sabe que Él es suficiente para usted. No necesita más nadie. Amén. Por eso que necesitamos, como dice la Biblia, que nos confirmemos en el Señor. Si no nos confirmamos en el Señor, ¿qué pasa? Vamos a estar pendientes del polvo que levantan las patas de los caballos y del ruido de los carros. Y vamos a vivir una vida llena de la zozobra por el polvo de las patas de los caballos y el ruido de los carros, aún teniendo la nube de Jehová sobre nosotros. Amén. 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 Gloria al Señor. Pero ahora en medio de toda esta pesadilla, en medio de todo este temor, en medio de todo este susto que está viviendo el pueblo de Dios, Moisés se dirige al pueblo y le dice lo que acabamos de leer en el versículo 13: no teman, estén firmes. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Díganme ustedes cómo está el pueblo de Dios en ese momento. ¿Ah? No van a ver qué hacer, temerosos, asustados. Y viene Moisés, el más tranquilo de todos, y le dice: no teman, esténse quietos, tranquilícense. Imagino que uno por ahí decía: bueno, porque si quiere llamar de Santurrón que uno, porque así es el pueblo, hermano. El pueblo de Dios así, todos somos así. Nos encanta cuestionar para justificar mi actitud. ¿Qué se cree este hombre? ¿Cómo crees tú que vamos a estar quietos? Imagino que se levantó uno por allá y le diría: ¿cómo tú crees que vamos a estar quietos? Si nos van a matar. Y el Señor le dice a Moisés, que le habla al pueblo, y el pueblo le dice ahora, Moisés le dice ahora al pueblo, le dice: no teman, estén firmes, es decir, estén tranquilos, paren, bájenle dos. Quédense quietos, cálmense. Quédate un momento, por favor. Tranquilízate, respira profundo. Quédate quieto. Quizá no se lo decía así, hermano, tiene que alzar la voz a ese sentido. Tranquilícense. Y todos ellos allí: no, pero ¿cómo?
empujándose. Hermano, eso tenía que ser así. Se estaban empujando unos a los otros porque quizás uno quería primero salir que otros. ¿O no? ¿Usted cree que no? Cada quien con lo suyo, vea, hermana, cada quien agarraba a su mujer, su muchacho, su papá, su mamá, su anciano y buscar la manera de buscando ver qué opción, porque no había opción. Ellos no veían hacia arriba la nube de Jehová. Ellos veían eran las opciones. El mar, la espada de Faraón. El mar, la espada de Faraón. Pero ahora vemos en la Biblia que cuando Moisés le dice al pueblo, bájenle dos. Vean la salvación que Dios hará hoy con ustedes. Dios para la oreja. Ahí deben haber hecho memoria. Muchos de ellos. Ese Dios que nos salvó allá en Egipto. Ese Dios que nos ha provisto durante todo este recorrido. Ese Dios que nos ha dado todo. Vean la salvación que Dios va a traer para ustedes el día de hoy. Jehová peleará por ustedes. Jehová peleará por ustedes, mi hermano. Jehová pelea por nosotros. Jehová no está caduco. Jehová no está vencido. Él está presente. Él tiene el mismo poder. Y está sobre tu vida y sobre mi vida. Y está sobre tu problema y sobre mi problema. Y está allí. Y va a ejecutar una orden para salvarnos, para cuidarnos, para guardarnos, para protegernos aún en la adversidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Jehová le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Es decir, Moisés que es el que estaba aparentemente más tranquilo, Jehová también lo confronta y le dice, ¿por qué clamas a mí? Mira lo que vas a hacer, Moisés. Dile, tú también te vas a quedar tranquilo, Moisés. Y le vas a decir al pueblo que marche. Aquí, pero entonces, ¿qué pasó? Primero le dice que se quede quieto y ahora que marche. ¿Cómo es eso? Primero le dijo, no teman y estén firmes. O sea, quédese quieto, tranquilo. Pero ahora le dice que marche. ¿Cómo podemos traducir eso? O sea, primero le dice que se tranquilicen, pero ahora le dice que sigan adelante. ¿Cómo es eso? ¿Será que Dios se contradice? No. La respuesta la encontramos en Hebreos 11:29. ¿Qué dice Hebreos 11:29? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Es decir, ¿qué pasó con ese pueblo? Ese pueblo estaba desesperado, pero un momento cuando el Señor les habla, que ellos quedan paralizados, reaccionan, recuerdan lo que Dios hizo por ellos, se calman, recuperan cordura, recuperan su fe en el Señor, se dan cuenta que Dios era capaz de hacer eso y más, recobran su fe, y cuando recobran su fe, ahora sí comienzan a marchar. ¿Será que en la actitud que ellos traían podían entrar al mar rojo y el Señor hacer el milagro? No, dudaban mucho. Necesitaban tener fe para ellos poder avanzar. Y dice la Biblia, lo que nos arroja la Biblia es que en la medida que ellos daban un paso, el mar se iba abriendo. No es como la película por allí nos ilustra que el mar se abrió completamente y ellos la pasaron, no. Ellos iban caminando y el mar se iba abriendo delante de ellos. ¿Qué fue lo determinante aquí? Creyeron. Dejaron de quejarse. Creyeron que Dios de poder podía hacer la obra libertadora. Lo creyeron. Marchar es dar un paso de fe. Es dejar nuestra queja. Cuando usted busca el significado de la palabra marchar, es ir hacia adelante sin ver atrás.
Cuando usted busca el significado de la palabra marchar, es accionar. exactamente, y no retroceder, sino ir hacia adelante. Convencidos, seguros, confiados de que van a llegar a un sitio. Por eso el Señor le dice: quédese quieto, Dios va a hacer la obra, va a mostrar su poder. Tranquilos, ahora marcha. Y ese es el mensaje para ti, para mí el día de hoy. Amén. Si hay desespero en tu vida, si hay zozobra en tu vida, si hay desconfianza en nuestras vidas, si hay una situación que me tiene paralizado del temor, el Señor nos dice en esta mañana: estemos quietos y confiemos en el Señor, en Jehová, el Dios de poder, que estemos firmes, porque el Señor en el cual creemos hará una obra maravillosa, hará una obra de salvación para su pueblo cuando lo creen. Marchen, sigan adelante con el Señor. El Dios del universo se va a manifestar delante de ustedes y hará una obra libertadora con su pueblo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no podemos por nuestras fuerzas abrir el mar rojo. El mar rojo lo abre el Señor. Pero debemos nosotros marchar, estar quietos y no ver hacia atrás el ruido de los carros ni el polvo que levantan las patas de los caballos del ejército sanguinario y malévolo demoníaco que nos persigue para hacernos daño. Amén. Amén. Avanzar creyendo a Dios en nuestros corazones, creyendo que Dios va a hacer algo aún en medio de ese mar impetuoso. Avanza, pero cree, como lo dice Hebreos, por la fe pudieron atravesar el mar. Y muchos dicen: pero es que la iglesia se contradice porque estaban quejando, pero por la fe. No, en ese texto allí está la respuesta. Estén quietos, firmes, confíen en la salvación que Dios va a hacer. Quietos. Ahora marchen. Marcharon por la fe. Creyeron que el Señor iba a hacer algo. Ahí dejaron de voltear atrás. Ahí dejaron de ver el ruido de los carros. Ahí dejaron de ver los polvos que levantaban los caballos. Ahí dejaron de ver todo eso. ¿Ha dejado usted de ver el problema? ¿Ha dejado usted de ver qué difícil es no ver el problema? Lo vemos permanentemente. Dígame, el problema que atravesamos nosotros como nación Venezuela, somos bombardeados por todos lados. Y aunque no lo quieras ver, de repente estás cierta hora haciendo algo y hermano, hay gente que nosotros aquí estamos bien, gracias al Señor, pero en Maracaibo la gente duerme en las calles. La cantidad de personas con SB es impresionante. Las muertes, la demencia, la depresión, la esquizofrenia, cómo está volviendo loca la gente. Porque no es igual estar en Mérida sin luz que estar en Maracaibo con 40 grados de temperatura. Y ahí están las iglesias evangélicas predicando el poder de Dios, predicando el evangelio. Y hay hermanos en la fe nuestros allá que están creyendo a Dios en situación peor que la nuestra. Y les hablo de Maracaibo porque necesitamos muchas veces ver que nosotros estamos en mejores condiciones que muchos. Y quizás ellos dicen: estamos en mejores condiciones que la iglesia en Nigeria, que la iglesia en Corea del Norte, que no se pueden reunir porque los matan a todos, le tienen que hablar casi que enseña. El poder de Dios será manifestado en su momento y en su tiempo. Lo importante es que debemos creer que la nube de Jehová está sobre mí, sobre mi vida, sobre ese problema, sobre mi país, sobre mi nación, sobre mi familia. Allí está la nube de Dios. Ahora ellos comienzan a marchar y dice la Biblia que el ángel de Jehová, la nube se aparta porque están marchando ahora con fe, y ahora esa nube se aparta y se pone entre ellos y los egipcios. ¡Qué hermoso! Ya ellos
ellos entendieron en el camino que su fe estaba haciendo que a medida que avanzaban y daban paso, el Señor iba haciendo una obra aperturando el Mar Rojo. Y en medio de esa marcha, dice la Biblia que el ángel de Jehová, que la nube se aparta y se va detrás de ellos. Pregunto, ¿se aparta de ellos? Cuando dice la Biblia que se aparta es un tema de traducción, de términos. Lo que hace es cambiar de posición. Ahora no está adelante, sino en la retaguardia. ¿Con qué intención? Para seguir manifestando su poder. Tiniebla para los egipcios y luz para el pueblo de Dios. Aún en medio de nuestra incredulidad, aún en medio de nuestras acciones que muchas veces hacemos, pareciera que no tuviéramos la fe en el Señor que debemos tener. Aún en medio de todo eso, el Señor sigue mostrando su poder en nuestras vidas. ¿Dónde te sacó el Señor, Nancy? ¿Dónde te sacó el Señor, Víctor? ¿Dónde le sacó el Señor? Dayana, ¿de dónde le sacó el Señor? ¿De dónde viene? ¿De dónde le sacó el Señor? Y ahora ese poder de Dios pasó en su vida, guardándoles, ayudándoles en todo momento. Dice la Biblia, o acaso, Salmo 21, 121, ¿acaso se dormirá el que guarda Israel? ¿Acaso se dormirá? ¿Será que se duerme? No, el Señor está dormido y no está haciendo nada aquí en Venezuela. No está haciendo nada en mi familia, no está haciendo nada con mi hijo, no está haciendo nada el Señor ahorita. ¿Ah? Y nosotros tenemos las opciones. La opción de Jehová, aún con el estudio, sabemos que el Señor tiene una alternativa. Pero aún nosotros, sabiendo que Dios tiene una alternativa para nuestro país, no sabemos cuál va a ser. No sabemos cuál es. Por allá hay muchos que hablan y dicen y predicen y profetizan, pero nosotros no sabemos qué el Señor va a hacer. Ya Él está haciendo un trabajo perfecto. Yo le decía ayer a alguien, no me acuerdo quién le decía, que es impresionante que la misma iglesia evangélica, dando fechas, ¿Fecha de qué? que el 3 de marzo, que el 6 de marzo, que de marzo para acá, las mismas iglesias han profetizado más de 10 fechas supuestamente de que en Venezuela sucede algo. Entonces son falsos. Nosotros no predicamos eso. Nosotros predicamos a un Dios de poder que sabe muy bien lo que va a hacer, que sabe muy bien lo que va a hacer, que su carta bajo la manga. Y lo que hacemos es esperar en Él, como dice el Salmo 40. Pero le voy a decir algo. Esperar pacientemente no es fácil para el ser humano, por la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel. Y debemos repetirnos acá a distantes porque somos muy olvidadizos. Se nos olvida y entramos en desespero nuevamente. Dice Jeremías 29:12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Es una promesa. Ahora, ¿será que el Señor lo va a cumplir? Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. En vez de invocar la queja, en vez de invocar la desconfianza, el desespero, ¿qué debemos invocar? El nombre del Señor. Amén. Entonces dice la Biblia en el versículo 22 que comienza Israel a entrar por medio del mar. Hermano, mire, esos egipcios eran tan fuertes que aún ellos entrando en el mar, viendo los egipcios que ellos habían vivido lo de las plagas, cómo las plagas los habían devastado y que esas plagas no perdonaron ni siquiera al hijo de Faraón, no perdonaron a nadie. Que ellos tenían que saber que cuando ese pueblo comienza a avanzar y ese mar comienza a abrirse, ellos tenían que saber que Jehová les venía con una de ellos. Ellos tenían que saber, porque eran personas pensantes, tenían que saber que ese Jehová era el que estaba haciendo una obra y que venía con ellos. ¿Ustedes saben lo que hicieron los egipcios? Entraron los israelitas y entraron los egipcios. ¿Usted cree que porque esté bajo el poder de Dios, tu hermano va a querer entrar a su vida? El hermano entra. Y mira donde entraron los egipcios, hasta la mitad del mar. Es decir, que caminaron y se fueron tras ellos.
pero yo tengo al Señor en mi corazón, yo diezmo, oro, leo la Biblia, estudio, hago los devocionales, ¿por qué tengo este problema? Lo vamos a tener. Ahí están los egipcios en medio del mar. No les importó, a Satanás no le importa nada, no respeta nada. No le importa absolutamente nada. Él va hasta donde estamos nosotros porque busca la manera de llevar a cabo su plan con nosotros de destrucción. Entró al mar rojo, entraron allí con sus armas y quisieron aprovecharse del milagro que estaba haciendo Jehová, abriendo el mar en dos para ellos también pasar. Allí entraron. O sea que los enemigos siempre es tu solución. Pero ahora Jehová se encarga de ellos. Porque cuando nosotros creemos en fe, creemos al Señor, creemos al Dios Todopoderoso, que Él va a hacer la obra y que está haciendo la obra en nuestras vidas, Él se encarga de nuestras situaciones. Él pelea por nosotros, dice la Biblia, lo acabamos de leer. Él da la cara por nosotros y dice, mía es la venganza. Él se encarga de hacer la obra y se encarga de todo aquel adversario que quiera hacernos daño. Amén. Dice el versículo 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Ahora tú, Israel, que agarrar y sacarle la lengua a los egipcios y decirle, mira, estamos pasando el mar, ustedes quién sabe qué le va a pasar. Tú, Israel, que agarrar y bueno, ya no necesitamos a lanzarle cosas también, a ponerse a pelear con los egipcios. No, para nada. Él se encargó de hacer todo. Así es nuestro Dios. Él solamente lo que quiere es que demos un paso de fe, que creamos a Él solamente, que esperemos en Él solamente. Y Él se encarga de trastornar a todo aquel que quiera hacer daño al pueblo de Dios. A todo aquel que actúa en injusticia, en maldad. Él se encarga de trastornar los carros del ejército enemigo. Él los trastorna y los confunde. Y actúa a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso fuerte al Señor. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Él peleará por nosotros. Mira al hermano que tiene al lado. Hermano, Él peleará por ti. Él peleará por mí. Él peleará por mi familia. Él peleará por mis hijos. Él peleará por mi ciudad. Él peleará. Él pelea por Venezuela. Él pelea por cada uno de nosotros. Porque su presencia está aquí. Su poder está aquí. La nube de Jehová está sobre el pueblo de Dios, así como estuvo guardando y cuidando al pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Ay del que se meta con el pueblo de Dios. Y no es para nosotros decirle, ay, no viene conmigo, ay. No tenemos que hacer eso ni siquiera. Más bien hay que orar por misericordia. Porque ay del que se meta con el pueblo de Dios. Ay del que se meta con la iglesia de Cristo. Y aquí hay testimonio de eso. A veces, hermano, a veces hay cosas que no nos agradan en nuestra iglesia. ¿Y qué hacemos? Arremetemos en contra de la iglesia. Y los nuevos creyentes no se horroricen, porque eso es la iglesia del Señor. Una iglesia que dice el Señor en su palabra, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La iglesia no la destruye nadie. La iglesia es de Cristo, es del Señor Jesucristo. Y por más que Satanás ha querido derribarla y la querrá derribar, el Señor tiene el poder, porque Él es el dueño de la iglesia. Y eso pasaba con los egipcios, querían destruir al pueblo de Dios. El remanente de Dios nadie lo destruye porque es de Dios, del Dios Todopoderoso. Amén. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Mire, hermano, en una oportunidad nosotros hicimos un trabajo acá en la iglesia
Se le metió a la junta directiva por cuestiones de que la iglesia no teníamos el espacio ya atrás a partir del salón de música, estaba todavía construido y se necesitaba el espacio. Entonces, bueno, vamos a contratar a una persona para que haga un estudio de ingeniería de la iglesia. Mire, hermano, entonces nos hicieron unos planos y al final el hombre nos estaba estafando porque el hombre se perdió del mapa. El Señor está por allí, por esas pequeñas cosas, da la cara por su iglesia. A veces creemos, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y creemos que nosotros podemos entonces arremeter en contra de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios. El pueblo de Dios para Dios es intocable. Es intocable, hermano. Grabémonos eso en la mente. Es intocable el pueblo de Dios. Usted es intocable para Dios. Pero no podemos actuar como debemos actuar conforme a la fe y a la obediencia al Señor. Amén. Porque no estamos a meternos con todo el mundo, pero yo soy intocable. No, así no actúa la justicia de Dios. Amén. Y bueno, nosotros qué hicimos, nosotros podíamos ya defender, a demandar a esa firma por una firma de ingeniería, creo que sí era un ingeniero. Podíamos ir a demandar. ¿Qué hicimos nosotros? Nos quedamos tranquilitos. Y nos quitaron los reales, ¿no? Porque aquí tenemos una iglesia que anda, que le va a pedir plata para... No, aquí nosotros ni tenemos control de lo que se recibe en cuanto a que cuánto gana usted, pues de un sobre para ver cuánto. Nosotros no tenemos ningún tipo de control de eso. Lo que entra, lo que cada quien aporta según su obediencia al Señor, y eso se administra para los gastos de la iglesia. Y pagamos una plata porque era en función de hacer unos acomodos en el templo. Se desapareció el hombre. ¿Qué pasó unos años después? Ahí llegó a esa puerta, arrepentido, en el piso, arruinado, sin empleo, con una vida desastrosa, pidiendo perdón por lo que había hecho a la iglesia, llorando contra el pueblo de Dios. Nadie, y debemos tener mucho cuidado con eso. Los egipcios creían que ellos podían arremeter y hacer lo que ellos querían con el pueblo de Dios. Ellos no sabían que Jehová el Señor estaba en defensa de ellos. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia en el versículo 28: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó uno de ellos. Los egipcios, ellos como que creían, ellos querían aprovecharse del milagro que Dios le estaba haciendo a su pueblo. Y ellos cuando comienzan a avanzar como que creen, no, mire, pasaron ellos, pasamos nosotros. No, el milagro no era para ellos, el milagro era para el pueblo de Dios. El milagro era de ellos. Ellos lo que no sabían es que Jehová también los tenía montados y esperó que hasta el último ingresara al mar. Y ellos iban avanzando pensando que iban a hacer daño, porque así son los demonios, son torpes. Ellos lo que creen es que van a hacer daño, que van a hacer daño, que van a hacer daño, y sí lo hacen. Pero Jehová siempre tiene su carta bajo la manga. ¿Ven? Y ellos avanzaron todos y Jehová esperó que... ¿Por qué Jehová esperó? Porque la nube de Jehová estaba allí, entre ellos, los egipcios, y entre el pueblo de Dios. Y toditos entraron, mire, aquí vamos a alcanzarlo más rápido porque ahora vamos por medio del mar, un camino bien trazado. Ahí Jehová agarró y cerró el mar. Y dice la Biblia que así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. ¿Ustedes creen que Israel los vio porque los vio? Porque Jehová permitió que ellos lo contemplaran. ¿Y por qué Jehová permitió que ellos lo contemplaran? Porque Jehová sabía que el pueblo era olvidadizo. Jehová sabía que el pueblo se le hacía fácil olvidar lo que él hacía por su pueblo. Y Jehová los llevó a que ellos contemplaran y vieran la salvación tan grande que Jehová había hecho con su pueblo. Había ahogado a todos sus 600 capitanes con sus carros, con su ejército, y los había arrojado todos a la orilla del mar, muertos. Qué bueno y qué hermoso es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo de Dios temió a Jehová y creyeron a Jehová. Hermano, ¿no van a creer?
no van a creer. Debemos esperar nosotros una manifestación de ese tipo para creer al Señor. Y creyeron. Jehová usó su tercera alternativa, les abrió el mar rojo. ¿Qué se iba a imaginar ese pueblo que Jehová les iba a abrir el mar rojo? ¿Qué se imagina usted, hermano, del problema que tiene? Usted no se imagina lo que Dios va a hacer, pero algo va a hacer. Usted no sabe cómo Dios lo va a librar de eso, pero lo va a librar, me va a librar a mí, lo va a librar a usted, nos va a librar a todos. Algo el Señor va a hacer. ¿Cuántos lo creen? No tuvo que hacer nada el pueblo de Dios, solamente marchar dentro del mar rojo, creyendo y obedeciendo en fe de que el Señor algo estaba haciendo por ellos. Ese es nuestro reto. Esa es nuestra alternativa, Jehová de los ejércitos. Nuestra única opción es el Señor. No tenemos más ninguna opción. ¿O hay otra que me la diga? ¿Quién la tiene para que me la diga? ¿Quién? ¿Hay otra opción aparte del Señor? Los egipcios se ahogaron. Porque los egipcios lo que hicieron, no lo hicieron en fe, lo hicieron para querer hacer destruir al pueblo de Israel. Lo hicieron por su fuerza. Y ese es el destino de quienes hacen las cosas por su fuerza. Se ahogan. El que se quiere aprovechar de lo que Dios hace, el que quiere aprovecharse de los milagros que Dios hace para querer hacer daño, para querer llegar a sus objetivos, el que quiere hacer las cosas por su fuerza, termina como los egipcios en el medio del mar ahogado. Eso es un mensaje que Dios le da a su iglesia el día de hoy. Amén. ¿Quiere salir usted como el pueblo de Israel, viviendo y coleando en un extremo del mar? ¿O quiere quedar usted como el pueblo de Egipto, muerto a la orilla del otro lado del mar? Este milagro nos demuestra la suficiencia del poder de Dios. Dios es suficiente. Dios es suficiente. José Gregorio, Dios es suficiente. Richard, Dios es suficiente. Hilda, Dios es suficiente. Entendámoslo, por favor. Dios es suficiente. ¿Y qué hace el pueblo? Nos trastornamos con cualquier cosa. Me incluyo, hermano, porque somos humanos, todos seres humanos. ¿Qué debemos hacer? Está quieto y firme, Álvaro. Ahora marcha en fe y obediencia hacia adelante. El mismo Dios que iba delante del pueblo de Israel y que una vez que ese pueblo creyó en fe, pasó, se trasladó del lugar para estar entre los egipcios y el pueblo de Dios. Ese Dios es llamado el Dios El Shaddai. Y El Shaddai significa el Dios que todo lo puede suplir. El Dios que todo lo puede suplir. Él es suficiente, hermano. Aún si nos encontramos en ese callejón sin salida, dígale al Señor, hermano, Dios, tú eres suficiente. Aún estando en el callejón sin salida, aún pensando en no querer vivir más, aún pensando en no querer hacer malas cosas, aún pensando en acabar con todo a tu alrededor, aún pensando en que no vale la pena seguir adelante, aún pensando en que esto no tiene remedio, en que no hay nada con remedio a nuestro alrededor, repítaselo: Dios, tú eres suficiente en mi vida. Si tú estás presente en mi vida, eres suficiente. Es decir, contigo basta, contigo es suficiente para poder vivir. Gloria a Dios. Y esto no se digiere fácilmente, porque el incrédulo, el egipcio, ¿qué hace? Bueno, pues entonces
Porque no ha hecho algo. Porque no ha hecho nada. ¿Y acaso no tienes que trabajar? Dice Jesús, sí, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que seguir adelante, hay que hacer las cosas en esta tierra mientras vivamos en esta tierra. Pero por encima de todo, creer que Dios es suficiente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy sigue estando presente en nuestras vidas. Hoy sigue estando presente el Señor en tu vida y en mi vida. Y en su poder están todas las cosas. Pablo se refirió a Él, a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 11:36 dice, porque de Él, y para Él, y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Por Él, para Él. Y porque Él le son todas las cosas. Eso no es suficiente el Señor en nuestras vidas. Él lo tiene todo. De Él son todas las cosas. ¿Será que Pablo estaba equivocado y al Señor no le corresponden todas las cosas? No está equivocado. La palabra es real, es verdad, es una verdad absoluta. Con esa potestad y ese poder por encima de todas las cosas, Él está aquí, en medio de nosotros, consolándonos. Está consolando a ese hermano nuestro que está con un familiar en el hospital. Está consolando a ese hermano nuestro que está quizás a lo mejor en una funeraria llorando a un familiar que partió. Está aquí presente siempre. Está al lado del hermano aún cuando al hermano le detectan una enfermedad. Allí está el Señor consolando. Está presente siempre. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos y predicamos. Ese es el Dios que nosotros proclamamos. Ese Dios que es suficiente en nuestras vidas. Y para finalizar, fíjense que esa nube de Jehová continuaba allí con el pueblo de Israel. Ahora el mismo Pablo, el mismo pueblo de Israel, lo expresa con libertad. Ahora el pueblo de Israel eleva un cántico al Señor en Éxodo 15, en agradecimiento a lo que Dios hizo tan maravilloso. Y dentro de ese cántico usted lo lee, lo puede en su casa leer, lo puede cantar, no importa. Muchos no tenemos melodía. Mi esposa me dice que yo no tengo melodía al cantar, pero no importa. No soy cantante. No me sé eso del tono alto, del tono bajo. Yo eso no me lo sé. Pero no importa. ¿Verdad? No importa, lo cantamos. Y él dice allí en Éxodo 15:18, dice, el Dios que está en los cielos. Vamos a ver la profundidad de lo que el pueblo está diciendo acá. 15:18, el Dios que está en... Ahora yo pregunto, ¿esa actitud que tenía el pueblo de Israel es la misma que tenía en Éxodo 14? Dice, el Dios que está en los cielos reinará eternamente y para siempre. O sea, ya nosotros no tenemos escapatoria. Ese Dios que nos sacó de Egipto, que nos hizo este milagro, que nos hizo traspasar el Mar Rojo, ese Dios seguirá reinando eternamente y para siempre. Y hoy reina en tu vida y reina en mi vida a través de Jesucristo el Señor y que vive. Y a su nombre. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Él vive para siempre y por siempre en nuestras vidas. Él reinará en tu vida. Él seguirá reinando en tu vida y seguirá abriendo los 7 océanos que se paran enfrente de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a poner nuestros pies.